Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Qué maravilloso es estar en la presencia del Señor. Qué maravilloso es disfrutar de su presencia. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar estudiando hoy el libro y continuando con lo que comenzamos la semana pasada. Semana pasada comenzamos estudiando el capítulo 1 del libro de Pedro. Recuerden que en la aplicación está todo el resumen de la predicación. No significa con eso que no preste atención a lo que estamos enseñando. Preste atención y luego en la casa puede continuar meditando en ello y así sucesivamente. Semana pasada, cuando estuvimos hablando, aprendimos que el apóstol Pedro estaba escribiendo a un grupo de personas específicos que estaban pasando por unas situaciones terribles en su vida. Habían vendido sus propiedades, le había entregado el dinero a los apóstoles para la expansión del reino de Dios, y luego vino la persecución. Ellos se quedaron sin casa, sin hogar. Muchos de ellos, sus familias fueron asesinados, otros fueron encarcelados, otros fueron azotados, apedreados. Estaban pasando un sinnúmero de circunstancias que ellos estaban básicamente viviendo en terror, y aún así, con todo y eso, continuaban predicando el evangelio. Y el libro de Pedro es como que un énfasis a ese grupo específico, a que vivan con la esperanza viva. Y de eso así es que se llama esta serie Mensaje Esperanza Viva. Ahora, es bien importante porque si se fijan, el apóstol Pedro no le dice a este grupo que estaba pasando por esa situación como algunos de nosotros nos gusta que nos digan. O sea, cuando estamos pasando por una situación difícil, muchos de nosotros quieren que nos digan: no te preocupes, todo va a estar bien. Yo quiero serte bien sincero. Hay cosas que vamos a atravesar que no van a estar bien. Hay cosas que tú y yo vamos a atravesar que no van a mejorar. ¿Sabe cómo se llama eso? Vida. O sea, no podemos solamente vivir desde la perspectiva de que porque yo amo a Dios, todo en mi vida va a ir bien. Sí, y era lo que el apóstol Pedro estaba hablándoles en el capítulo 1. Si se recuerdan, los estaba enfocando en ¿qué? En la eternidad. Le estaba diciendo: enfóquense en la eternidad, en esa promesa que nadie puede tocar, esa promesa incorruptible, esa promesa que Dios tiene para nosotros reservada en los cielos. Ahora, en el capítulo 2, la parte final del capítulo 1, él comienza a decirles cómo vivir una vida santa a pesar de la situación en la que estaban viviendo. En otras palabras, le estaba diciendo: el hecho de que usted esté pasando una situación difícil no les da a ustedes el derecho de ahora tomar el evangelio en poco. Y si se acuerdan, una de las cosas que el apóstol Pedro le estaba diciendo era de que ellos tenían que tener un amor ferviente por Dios, y un temor reverente por Dios. O sea, y esto es algo bien importante porque lo que vamos a hablar hoy es la continuación de eso en el capítulo 2. Y yo quiero que usted entienda esto cuando usted lea estos capítulos. Recuérdese que la Biblia no fue escrita originalmente por capítulos y versículos, sino que cuando leemos una carta de Pablo, cuando leemos una carta de Pedro, era toda una carta. Ahora, tome en cuenta también, esto es un estudio que quiero dar el próximo año. Tome en cuenta también que cuando estas personas escribieron estas cartas, no es que ellos estaban diciendo: déjame escribir una carta para la Biblia. O sea, esto es importante. Ellos estaban escribiendo una carta para la iglesia, pero jamás en la vida ellos pensaban que esa carta que ellos estaban escribiendo un día sería parte del complemento de la palabra de Dios para nosotros en este tiempo. Entonces, cuando leemos una carta, para poder entender toda la carta, lo mejor que yo le puedo recomendar es: yo les recomiendo a la gente lea un capítulo diario mínimo de la Biblia, pero yo les recomiendo que usted tome una mañana, una tarde, una noche y saque una hora y lea toda la carta. O sea, no le toma más de una hora, se lo prometo, para que pueda entender y absorber el contexto completo que el apóstol Pedro le quería hablar a estas personas.
porque la semana pasada llegamos hasta el final del capítulo 2, pero hoy comenzamos, perdón, del capítulo 1, pero hoy comenzamos con el capítulo 2 y en realidad es simplemente la continuación de lo que él estaba diciendo. Y la semana pasada terminamos hablando donde el apóstol Pablo decía: vivan una vida santa. Cristo murió por ustedes. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchos de nosotros, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, pensamos, o no sé de dónde sacamos la idea de que eso nos da derecho ahora a nosotros comportarnos de manera contraria a lo que el evangelio exige. O sea, hay personas que cuando las cosas le van mal, no, ya no puedo servir al Señor. ¿Por qué? Porque me van las cosas mal. ¿Y qué? O sea, eso no tiene nada que ver con Dios. O se apartan de Dios. Hay personas que si les va mal económicamente dejan de diezmar. O sea, como si nosotros tuviéramos un pase gratis, o sea, un get out of jail en la monopolio. ¿Cómo se dice? El escapar de la cárcel en el monopolio, como quien dice: si caigo en un problema, está bien que me porte mal. Pero Pedro está diciendo: no, Señor, no importa la condición en la que tú estás, tú tienes que mantener todavía tu esperanza viva y tus ojos puestos en Cristo. Amén. Miremos el capítulo 2. Mire, y le digo más: no hay una mejor manera de vivir nuestra vida cristiana que en medio de las dificultades y las circunstancias difíciles nosotros mantener nuestros ojos en Cristo y nuestro testimonio intachable. Es el mejor testimonio que usted y yo podemos tener. Que a pesar de que nos esté yendo las cosas mal, todo el que nos rodea vea que nosotros amamos a Dios tanto en las buenas como en las malas. Mira el versículo 1. Ahora, en este capítulo, ahora el apóstol Pedro comienza no solamente a decirles que vivan una vida santa, sino que lo está llamando dentro del mismo contexto. Le está diciendo primero, capítulo 1, vivan una vida santa, enfóquense en Cristo, síganse comportando como deben. En el capítulo 2, o la continuación, ahora comienza a decirles: y también quiero que sean maduros. Digan conmigo: madurez. Digan conmigo: Dios quiere que maduremos. Capítulo 2, versículo 1. Dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Ahora, podemos ir un poquito más atrás para que nos haga lógica. Mire el versículo 24 o el 23 del capítulo 1. No importa si no lo tienen, no importa. Pero los que están acá sí lo tienen en su Biblia. Dice: pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Si usted quiere conocer de la eternidad, usted no quiere perderse el mensaje del domingo, porque vamos a estar hablando acerca de la fe en cuanto a la eternidad. Y mire lo que él nos promete aquí: tu vida no se acaba aquí en la tierra. Tú tienes y tú estás destinado a una vida eterna, viviente y viviente palabra de Dios. Como dice las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Por lo tanto, si se fijan cómo ahora nos hace lógica, esta palabra es el mensaje, la buena noticia que se les ha predicado, por lo que tomamos la cena del Señor, por lo que creemos en Cristo, es porque el mensaje del evangelio llegó a nosotros. Y él dice: si este mensaje ha llegado a tu vida, o sea, y has recibido el mensaje de la buena noticia que se te ha predicado, tú que ya conoces ese mensaje, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Hay 5 cosas de que el apóstol Pedro confronta a las personas que le está escribiendo y que estaban pasando por momentos difíciles. Y le habla de 5 conceptos que quiero tocar rápidamente. La primera es mala conducta. Estos son, como quien dice, los rasgos de una persona inmadura. Ahora, advierto que no son todos los únicos rasgos de una persona inmadura en la fe. Estos son los que él menciona, ¿ok?
Pero él comienza hablando acerca de la mala conducta. Él en griego, esta palabra en realidad significa malicia. Inclusive creo que la Reina Valera dice: desháganse de toda malicia. La palabra malicia en griego significa kakia, que traducido es maldad que no se avergüenza, mala voluntad, disposición cruel, deseo de herir y depravación. Ahora, cuando yo me criaba y se veía una persona así, que era sagaz, astuta, generalmente se decía: esa persona tiene malicia. Inclusive yo he escuchado muchos cristianos diciendo: no, es que yo vengo del mundo, por eso es que yo tengo malicia. Pare de decir eso. No sabemos lo que estamos diciendo, porque conforme a la Escritura nos está diciendo acá que la malicia es una maldad que no se avergüenza. Es una mala voluntad, una disposición cruel, un deseo de herir y una depravación. Pero mire cómo el apóstol Pablo lo dice. Él no dice: ¿sabes qué? Siga buscando de Dios y tú verás cómo un día se te quita la malicia. Sino que él da una orden queriendo decir: tú no vas a deshacerte de esto por casualidad, sino tiene que ser de forma intencional. Si nosotros queremos confrontar las áreas que limitan la madurez en nuestra vida, no sucede de manera improvisada ni por casualidad, sino por una verdadera intención y un verdadero deseo de nosotros querer cambiar para agradar a Dios. Número 2, él les habla de el engaño. Ahora, tomen en cuenta que estas personas, muchos de ellos no tenían donde vivir, tenían que sobrevivir, y esto los llevaba a ellos a de alguna manera desarrollar algunas formas de poder engañar a la gente o sacar ventaja. Y por eso el apóstol le está diciendo: ¿saben qué? No pueden vivir conforme, o sea, no pueden vivir bajo engaño, no pueden buscar estar engañando a nadie. Cuando usted y yo operamos en cualquier nivel de engaño, escúcheme bien, así sea que nos salimos con la nuestra en el trabajo y nos vamos temprano y le pedimos a alguien que nos marque la tarjeta, así sea que llegamos tarde al trabajo y para que no nos corran le pedimos a alguien que mienta por nosotros, así sea que va a la agencia de carro y si de verdad reporta cuánto que usted se gana, no le aprueban la aplicación. Así sea que usted miente para que le aprueben la casa porque usted necesita una casa. Así sea de que usted se pone soltero cuando está casado en el IRS. Todo eso es engaño. Y el asunto con el engaño, o cuando operamos bajo engaño, así sea pequeño o para nosotros algunos inocente, no hay tal cosa como un engaño inocente. Si yo lleno una solicitud y pongo en esa solicitud que gano más de lo que verdaderamente gano, yo estoy engañando al que tiene la autoridad para aprobar esa solicitud. Pero sobre todo, ¿sabe qué es lo peor de eso? Eso no es lo peor. Lo peor es que con eso estoy diciendo: Señor, yo no confío en ti. Yo confío en mi malicia y mi sagacidad para salirme con la mía. Pero pastor, es que si no voy a pagar $2,000 de taxas, pues mejor pagar los $2,000 de taxas, porque tu Señor siempre sabrá cómo proveerte, que dejarte llevar por el engaño para demostrarle a Dios: la verdad es que yo no confío en ti. Punto número 3, hipocresía. El punto número 3 que él menciona es la hipocresía. Para mí uno de los comportamientos más desagradables de cualquier persona, sea cristiano o no. Ahora, la palabra hipocresía en griego significa que se esconde detrás de una máscara, o una persona que no muestra quién verdaderamente es. Tenga cuidado en este momento por estar pensando en alguien. Tenga mucho cuidado, porque la hipocresía es una de esas cosas que se nos hace fácil verlo en los demás, pero se nos hace bien difícil reconocerlo en nosotros mismos.
el reino de Dios requiere de personas íntegras, que no se escondan detrás de una máscara religiosa, que no vivan una cosa en la iglesia y otra cosa en el trabajo, que no sean una manera delante de la gente y otra manera en la casa, que sepan hablar bonito de Cristo, pero de la misma manera murmuran, critican y afectan a los demás. El apóstol Pedro está llamando a la gente a vivir una vida de integridad. Punto número 4, la envidia. Otro de los peores comportamientos que puede haber en una persona. La palabra envidia en griego es tonos y tiene varios significados. Mire los significados que tiene la palabra envidia. Significa decadencia, corrupción, sentimiento que agrupa debido a la influencia de pecado, un rasgo miserable, una operación de una mente amargada. ¿Sabe que a mí me preocupa con la gente envidiosa? Es que cuando una persona envidia a alguien, no es que quiere subir a la altura de la persona que envidia. O sea, déjame, y yo no sé cómo vaya a sonar esto, pero déjeme explicárselo de esta manera. Yo no creo que nadie aquí envidia a la persona que vive debajo del puente. O sea, yo no creo que usted maneja y lo ve y dice, oh, ¿cuánto me gustaría vivir debajo de ese puente? Generalmente la envidia se manifiesta cuando usted critica a alguien que usted considera que está en mejor estado que usted. Ahí es donde se manifiesta la envidia. Mira para allá, y luego se está quejando. ¿Significa eso? Yo creo que esa persona está en un mejor nivel que yo, porque nadie envidia a alguien que reconoce que está en un peor nivel que ellos. Pero el problema de eso es que la persona envidiosa generalmente, cuando ve a alguien que lo considera superior, no desea elevarse a la altura de esa persona, sino que lo que desea es jalar a esa persona a que se baje a su propio nivel. Por eso, le voy a decir un secreto a los pastores, Por eso es que cuando usted ve a una conferencia de pastores, lo primero que los pastores le preguntan, ¿y cuánta gente tú tienes en tu iglesia? Y a mí hay veces que me dan ganas de decirle, ¿y a ti qué te importa? O sea, ¿qué tiene que, de qué manera esto te va a colaborar para algo? O sea, ¿por qué? Porque si tienes menos que yo, entonces yo estoy bien, soy superior a ti. Pero si tienes más que yo, entonces ya tengo un problema contigo. Entonces, esto es bien importante cuando usted siente envidia. No, eso de que envidia de la buena, no. Es una excusa barata. Cuando usted sienta envidia, cambie esa envidia en amor y diga, yo quiero aprender cómo tú llegaste ahí para yo también poder llegar. Porque muchas veces tus malos deseos lo que hace es jalar a la gente para abajo. Por eso es que mucha gente se goza internamente, no lo externalizan, se goza internamente cuando ve que alguien está pasando por una situación difícil. Y el último punto, el más que me gusta, pero no voy a hablar mucho de eso porque en la serie pasada de estudios lo hablamos bastante. El apóstol Pedro dice, toda clase de comentarios hirientes. Toda clase de comentarios hirientes. Toda clase, lo que significa que esto incluye insultos, chismes, críticas, burlas, murmuraciones. Y él está diciendo, dentro del pueblo, dentro del pueblo de Dios, en este tiempo, por la situación en la que ellos estaban atravesando, ellos tenían tanto tiempo en sus manos que lo que se dedicaban era para la envidia, para el chisme, para que todas estas cosas se manifestaran. Y el apóstol Pedro les está diciendo, ni así tan siquiera pueden actuar. Cristo habló acerca de esto de una manera muy dura. En Mateo 12, 36 y 37, él dijo, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán.
O sea, él te está diciendo que todo lo que tú y yo hablamos, él lo tiene grabado. Y dice, el día del juicio, tú vas a estar ahí y tú vas a tener que dar cuenta de todo lo que has hablado. Ahora, no voy a entrar en eso porque de eso predicamos todo un mensaje en la serie pasada y quiero avanzar para lo que viene. Ahora, el apóstol Pedro confronta estos comportamientos que manifiestan la inmadurez del cristiano, no para condenarlos, sino para edificarlos. Ahora, toma en cuenta lo importante que es la confrontación. Toma en cuenta, amado mentor, diácono, pastor, lo importante que es confrontar a las personas que estamos discipulando. Porque si no lo confrontamos, no le revelamos qué áreas esa persona tiene que cambiar. Y tú no confrontas a una persona porque eres superior a la persona. Tú confrontas a una persona porque Dios te dio la oportunidad de poder ver lo que vistes en esa persona para ponerlo en alerta de que él mismo considere su propia conducta. Hay veces que mi esposa, yo no sé si a algunos hombres le pasa esto, pero a mí me pasa. Hay veces que mi esposa me dice, papi, tienes que cambiar esto o tienes que hacer esto. Y yo le digo, ay mami, por favor. Entonces viene otra persona y me lo dice. Y yo le digo, oye, es verdad, tengo que cambiar eso. Y mi esposa, eso es, para ella es como lo peor, o sea, ¿a usted también le pasan? Hombre, le pasa, no sea cobarde, vamos. Déjeme explicarle algo, hermanas, de lo que está pasando. Hay algunos de nosotros que necesitamos una confirmación. No, hablando en serio, hay veces que nosotros les decimos a nuestros hijos algo, pero no nos hacen caso. Pero viene otra persona y se lo dice, y entonces sí hacen caso. En verdad, sinceramente, lo que dije lo dije bromeando, pero en serio. El asunto es que lo que tú hiciste fue sembrarte una semilla en la vida de esa persona. Pero la otra persona ahora regó la semilla. Tú sembraste una semilla al decírselo, pero la otra persona lo confirmó. Pero si yo no le digo lo que veo, cuando venga la otra persona va a ser la primera vez que lo escucha. Pero si yo se lo digo porque lo veo, o posiblemente yo soy la segunda persona y de una manera u otra le hace conciencia en la vida de esa persona. El confrontar a las personas de las cosas que vemos está bien y el estar abierto a ser confrontados. Ahora mira el versículo 2, mira el versículo 2 y 3. El versículo 2 y 3 él dice: como bebé recién nacido, deseen con ganas la leche espiritual, pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Este es el asunto. Él los confronta, pero los confronta para llevarlos a esto. No solamente le dice, ustedes tienen que dejar de ser envidiosos y dejen de ser maliciosos y dejen de ser esto. No, le dice, yo tengo la solución de cómo ustedes pueden pasar de inmadurez a madurez. Y aquí está en el versículo 2 y 3 y esto se aplica a nosotros. Él le dice, para llegar a la madurez debemos, como bebés recién nacidos, desear con ganas la leche espiritual pura para que crezcan, para que crezcan, para que crezcan, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Yo no sé si yo les he dicho que yo soy abuelo. ¿Se los he dicho ya? No, ok, si no se los digo ahora. Y yo amo a mi nieta. Me tiene loco. Me tiene tan loco que el otro día yo iba a viajar y manejé 30 minutos para verla. Para poderla ver por 10 minutos, para irme al aeropuerto 45 minutos. Y yo iba en el camino y mi esposa me dijo, oye, mi amor, si llego a haber sido yo, tú hubieses hecho ese viaje por mí, yo. Claro. Claro que sí, mi amor. Pero después de 29 años de casado, ella sabe, me sabe conocer la mirada y cuando digo algo así, ¿no? Ahora,
Cuando mi nieta tiene hambre, ella es lo más lindo cuando no tiene hambre, pero cuando tiene hambre pega unos gritos impresionantes. Cualquiera diría que le están matando. Pero mire cómo Pablo dice que debemos anhelar la palabra, que debemos anhelar la leche espiritual. Él está diciendo, esto no pasa por casualidad. Ustedes tienen que pedir a gritos el alimento espiritual. Ustedes deben anhelar. Déjenme explicarle algo. Nosotros debiéramos estar corriendo a la casa de Dios para recibir alimento espiritual. No perder tiempo delante de un espejo para llegar tarde, sino que debiéramos estar corriendo, sentándonos en las primeras bancas con una libreta afuera, tomando nota porque queremos crecer en la palabra, porque queremos madurar. Pero la iglesia de hoy solamente está conforme con el entretenimiento. Dígame algo que quiero escuchar, pastor, y estoy bien. Nos pasaba como la iglesia en Atenas, que todo lo que querían es escuchar lo que sus oídos se morían por escuchar. Dígame una palabra bonita, pastor, no me confronte. No me diga algo que tengo que dejar, no me hable de pecado, hábleme de lo que yo necesito escuchar. No corremos, no valoramos la palabra. El apóstol Pedro está diciendo, si tú quieres madurar, tú tienes que pedir a gritos, desesperadamente, el alimento espiritual. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1, déjeme y se lo busco yo. El apóstol Pablo llegó a los corintios y vio que tenía muchos dones. Y estaba impactado por ver la manifestación de los dones en Corintios. Pero luego dice en el capítulo 3, le dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo ahora le está hablando a los corintios. El capítulo 1 es impresionante. Él le dice: wow, entre ustedes hay se manifiestan los dones de forma impresionante. Ustedes tienen todos los dones. Pero 2 capítulos más adelante les dice: pero cuando yo estuve allí, a pesar de todo lo que están viendo, lo chévere que estaba la iglesia, el mover de Dios poderoso que había en la iglesia, cuando yo estuve allí, yo quería darles algo más sustancioso, pero no podía. Porque ustedes no estaban listos para recibirlo. Y no estaban listos para recibirlo porque su comportamiento era como niños inmaduros. Si usted quiere crecer y madurar, no pasa por casualidad. Si usted quiere crecer y madurar, usted tiene que comprometerse con la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios su sustento, su vida, lo más que usted disfruta. En el libro de Hebreos, el capítulo 5, versículos 2 y 13. Es un libro más anterior al primero de Pedro, perdón. Dice así, versículos 2 y 13. Hace tanto que son creyentes, ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Si se fijan en las tres áreas de confrontación en cuanto a la leche espiritual, se confronta a las personas con la inmadurez. Yo me temo que en este tiempo tenemos que ser muy cuidadosos de nosotros mismos no caer en el entretenimiento de la inmadurez y anhelar como niños la leche, así como un niño grita
grita por ese alimento, que nosotros de esa misma manera también lo hagamos. Y mira el versículo 2 para seguir adelante y no detenernos más aquí. Mira el versículo 2 lo que dice. El versículo 2, la última parte dice: para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Por favor, escúcheme esto. No nos engañemos con pensar que los años en el evangelio revelan madurez. Muchas veces la inmadurez de las personas habla más fuerte que su experiencia y su conocimiento. Pastor, ¿y cómo vemos la inmadurez de una persona? Mire cómo se comporta. Mire cómo se comporta cuando no le gusta algo. Mire cómo hace un berrinche en Puerto Rico, una perreta. Mire cuando le dice: no te sientes aquí, siéntate allá. Y dice: yo me voy de la iglesia. Yo creo que los ujieres debieran empezar o sea, algo así. Porque ¿quién se enoja por algo así? Eso es inmadurez. Hablando en serio, no, en serio, medite conmigo un momento. Usted acaba de disfrutar de la cena del Señor. En 5 minutos te conté la historia de lo que Cristo sufrió por nosotros. Y hay veces que nos enojamos por las cosas más ridículas, solamente para revelar nuestra inmadurez. Luego en los versículos 4 al 12, después que el apóstol Pablo les dice cómo madurar, ahora les dice no solamente como individuo, sino como iglesia. Ahora no está hablando a todos nosotros. Primero le está hablando al individuo, ahora no está hablando a todos nosotros. Mira el versículo 4 al 8. Vamos a leer solamente del 4 al 8. No, solamente 2. Por amor al tiempo le voy a leer solamente 2, 4 y 5. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Ahora mira este versículo 5. Y ustedes, diga conmigo, nosotros son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. En otras palabras, Él está diciendo: Cristo es la piedra principal de este edificio. No sino la iglesia. Y luego dice: y ustedes son las piedras que componen el edificio espiritual de Dios. Pablo lo llevó desde otra perspectiva. Pablo habló de nosotros como un cuerpo, ¿verdad? Pablo está diciendo que nosotros tenemos que crecer así como crece el cuerpo. Sí, y tenemos que estar unidos como está el cuerpo. Pero Pedro, de alguna manera, y se lo voy a mostrar, yo creo, por lo que yo creo que Pedro lo habló de esta manera, fue porque cuando se le cambió el nombre, ya mismo lo vamos a ver. Pero de alguna manera yo veo a Pedro, o sea, como llevándolo desde otra perspectiva, llevándole a decir: nosotros somos la iglesia. La iglesia no son estas 4 paredes y este techo y este sonido y todo esto. No, nosotros somos la iglesia. Cuando tú y yo nos reunimos en un hogar, en un grupo de café, allí se está reuniendo la iglesia. Cuando usted se reúne en el parque, allí se está reuniendo la iglesia. Si usted está en McDonald's, allí se está reuniendo la iglesia. Y Pedro está diciendo: cada uno de nosotros somos esas piedras vivas que componen este edificio espiritual de Dios. En otras palabras, la piedra es fuerte, sólida, segura. Y a lo que Pedro nos está llamando a estar, a que usted y yo seamos fuertes, sólidos en nuestra fe, seguros en nuestra fe. Mire esto, mire Mateo capítulo 16, ahí sí vaya conmigo. En Mateo capítulo 16, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos.
en el versículo 13. Y él le dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Versículo 18. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa ¿qué? Roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Ahora fíjense lo que ahora Pedro, que yo creo que por eso es que él no nos compara ya como un cuerpo como lo hizo Pablo, sino nos compara como una roca. Fíjense que ahora Pedro está diciendo: tú y tú y tú y tú y tú componen las rocas de este edificio fuerte, donde las puertas del Hades no puede prevalecer contra ella. Por eso es que Pedro nos está llamando a la madurez, a que tenemos que crecer en madurez, que tenemos que dejar las actitudes de niños, las actitudes carnales, los chismes, las burlas, la envidia, el egoísmo, la mala conducta, la malicia. Comenzar a vivir, no actuar, sino a vivir como una piedra sólida del edificio espiritual de Dios. Luego del versículo 5 al 8, por eso no quise leerles hasta allá, pero en la aplicación ahí tiene una referencia. Versículo 5 al 8, el apóstol Pedro comienza a relacionar de la manera en que nosotros somos ese templo y Cristo es la piedra angular de ese templo, con 3 referencias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el versículo 6 hace referencia a Isaías 28:16. Versículo 7 hace referencia del Salmo 118:22. Versículo 8 hace referencia de Isaías 28:14. Pero mire por favor conmigo ese versículo 8 de Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 8. Dice así: además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios, y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. ¿Se recuerdan que la semana pasada en el capítulo 1 Pedro habla acerca de un juicio eterno? En el capítulo 2 ahora lo vuelve a repetir. Ahora él está diciendo: ustedes no, perdón, todavía no le está diciendo ustedes, ya mismo le va a decir ustedes, pero dice: esas personas que no obedecen la palabra de Dios se enfrentan con la piedra que hace tropezar a muchos, la piedra que los hace caer. Y ellos terminan heredando o obteniendo el destino que les fue preparado. En otras palabras, sí, Dios está interesado en la manera en que tú y yo vivimos. Versículo 9 dice: pero ustedes, diga conmigo, nosotros. Dice, primero está hablando acerca de esas personas que van a enfrentar el destino que les fue preparado porque desobedece la palabra de Dios. Pero ahora él cambia la cosa, ¿no? Ahora él nos está hablando de nuevo a nosotros, los que amamos a Cristo. Dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, son una nación santa, son posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios.
Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. En otras palabras, Él nos habla de 8 conceptos, en 2 versículos, 8 conceptos que heredamos a aquellos que maduramos en la fe y reconocemos a Cristo como Señor. Y nos enseña de que somos un pueblo elegido, somos sacerdotes del Rey, somos una nación santa, somos una posesión exclusiva, somos llamados a mostrar la bondad de Dios, fuimos llamados de oscuridad a luz, somos el pueblo de Dios y hemos recibido la misericordia de Dios. Vale la pena anhelar la madurez. Vale la pena buscar crecer en revelación, en palabra, en amor, en servicio, en compromiso, en disciplina con Dios. Sí vale la pena. Vale la pena levantarte todos los días y tener un devocional diario. Vale la pena sentarte con tu familia y discutir la palabra. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena ir a un grupo café y continuar aprendiendo de la palabra con otros hermanos en la fe. Vale la pena tomar nuevos comienzos. Vale la pena hacer tus libros de vida discipular. Vale la pena ir al próximo evento de mujeres. Vale la pena ir al próximo evento de hombres. Vale la pena ir al próximo retiro. Porque cada una de estas cosas lo que nos está llevando es que nosotros nos está dando la oportunidad de nosotros seguir avanzando en fe y crecer en madurez. No se engañe usted mismo. No se engañe. Por favor, no se engañe. No creamos que los años nos hacen madurar. La madurez viene con toda intención. Mira el versículo 11 y 12. Porque yo creo que son igual de importantes. Dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, el domingo hablaremos un poco de eso, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Mira el versículo 12, y si tiene Biblia, márquelo por favor. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes, así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Sabe que a mí me entristece? Que muchas personas inconversas que yo he hablado y yo les he dicho: ven, entrégale tu vida a Cristo. Y usted puede decirle: es una excusa barata. Posiblemente es una excusa barata lo que me dicen. ¿Para qué? Si yo conozco a fulano de tal y en la iglesia es una cosa y en la casa es otra. Posiblemente usted viene y dice: pues no se tiene que estar fijando en mí, se tiene que estar fijando en Dios. Un momentito. Posiblemente usted es la única referencia que esa persona tiene de quién es Cristo. Tú puedes decir así de una persona salva que está al lado tuyo adorando al Señor. Pero fíjate lo que Pedro está diciendo aquí: velen cómo se comportan delante de los que no son creyentes. Que nosotros podemos ser los que los hagamos tropezar. Evalúe sus redes sociales. Evalúe cuánta tontería y media a veces ponemos en las redes sociales, burlas en cuanto a pastores y críticas en cuanto a pastores. Ay, es que tenemos que defender la fe. ¿Quién es usted para defender la fe? Usted es una persona que necesitó toda onza de la sangre derramada de la cruz del Calvario como cualquier otra persona. Y hablo de las redes sociales porque a mí me entristece muchas veces cuando yo veo. Y no es que no ponga un chiste chévere o lo que sea. Yo lo que estoy hablando es críticas. O sea, contra la misma iglesia de Jesucristo. Y después nos preguntamos por qué la gente no está corriendo a buscar la salvación de sus almas. Si nosotros viviéramos una vida madura e intachable, nuestros hogares fueran diferentes y las personas correrían a buscar a Dios. Generalmente cuando un inconverso se resiste, no es porque no es porque es ateo, no es porque tiene una teología diferente o no tiene teología, es porque alguien le ha dado un mal testimonio.
Y eso a mí me rompe el alma. Yo los voy a dejar hasta ahí, el resto lo pueden estudiar en la aplicación. Está bien explicado, se lo puse ahí bien explicado en la aplicación. Porque el resto habla acerca de cómo nosotros tenemos que vivir sometidos al Señor. O sea, y nos habla bien interesante, porque hay gente que dice: yo no tengo que someterme a nadie, yo no me someto a ningún ser humano. Pero la Biblia dice lo contrario. La mejor manera que tú tienes para vivir el evangelio y una vida madura, es más, déjame decirlo así, la mejor muestra que tú puedes mostrar, que tú puedes enseñar de tu madurez, es aprendiendo a someterte a las autoridades que Dios pone delante de ti, tanto espirituales como gubernamentales. Esa es la mejor muestra de madurez. Inclusive Pedro le habla a los esclavos y le dice a los esclavos: aun cuando te traten mal, aun cuando sean injustos contigo, no te da el derecho para tú ahora rebelarte. Él dice: aun cuando te golpeen, tú no tienes el derecho de rebelarte. Yo sé que para ti y para mí eso es injusto, pero mira su razonamiento y con esto los dejo ir. Mire por favor el versículo 22 al 25. Miren por qué Pedro les dice esto. O mira el 18, dice: ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues conmigo no, a mí el que me la hace me la paga. Eso no es lo que dice ahí. Y dice ¿por qué? Versículo 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Y aunque eso significa que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. En otras palabras está diciendo: no importa qué, tú tienes que hacer lo bueno. Y si eso significa sufrir como Cristo sufrió, pues qué bueno, porque Él es nuestro ejemplo. Así que deja de estarle diciendo a tus nenes: si a ti te pegan, tú busca un palo y rómpele la cabeza. Porque lo que le estamos enseñando es a desobedecer la Biblia y a imitar al mundo y a imitar al enemigo, que es vengativo, y no imitar a Cristo, para que sea Dios quien haga justicia. Y luego nos preguntamos, cuando el nene ahora viene y está preso, nos preguntamos: ¿por qué el nene está preso? Porque fue lo que aprendió en casa. La Biblia nos dice lo contrario. A nadie le gusta que se metan con sus hijos, pero la Biblia nos dice lo contrario. Yo vengo de una escuela donde mi padre me decía: tú te vas a los puños con quien sea, y si no puedes a los puños, busca un palo, y si no puedes con un palo, rompe una botella. Gracias, papi. ¿Pero qué nos dice acá? Que nosotros estamos llamados a imitar a Cristo. ¿Por qué? Dice: Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando le insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes éramos como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Pastor, es que es injusto. Es posible que sea injusto. Es posible que sea injusto. Pero escúchame bien. Si tú se lo dejas en las manos del Señor, Él sabrá recompensarte como debe. Pero si tú lo tomas en tus propias manos y comienzas a comportarte mal, entonces tú quieres hacer tu justicia, y tu justicia jamás prevalecerá sobre la justicia de Dios. Maduremos, iglesia. Anhelemos madurar. Si usted no está en un grupo café, corra al centro de información y diga: yo quiero estar en un grupo café, para que el pastor nos siga mencionando eso todos los domingos y todos los jueves. Si tú no estás leyendo la Biblia,
cómprate una Biblia y comienza a leerla. Baja la aplicación de la Biblia y léela todos los días. Si tú no estás buscando madurar y crecer en fe, comienza a juntarte con gente de fe. Comienza la semana que viene, el viernes de la semana que viene, hay una actividad de mujeres acá. No diga, ay no, me voy a quedar en casa, es más de lo mismo. No, corre. Corre a todo lo que te lleva a la madurez y huye de todo lo que te lleva al pecado y actuar como un niño en la fe. Ponte de pie, por favor. Padre, yo te doy gracias, Señor amado, por ser maravillosamente bueno con nosotros, Señor. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús. Es mi mayor anhelo que esta iglesia sea una iglesia madura. Que cada uno de los que se congregan acá, incluyéndome a mí, vayamos creciendo en madurez, Señor. Vayamos avanzando en madurez. El reino necesita, Señor amado, y está buscando personas que te amen y te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Personas, Señor amado, que vivan para representarte a ti sobre la tierra. Piedras vivas del edificio espiritual de Dios. Nosotros que hemos probado tu bondad por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, queremos decirte, Señor, heme aquí, envíame a mí. Somos tus piedras, haz tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Iglesia, maduremos. Mi sueño no es tener una gran iglesia, o una iglesia grande, perdón. Ese no es mi sueño, no es tener una iglesia grande, es tener una gran iglesia. Y una gran iglesia está compuesta por gente madura que vive para declarar que no hay nada mejor que ser cristianos. A los 3 puntos que tenemos después de cada palabra que nos traen aquí. Punto número 1, también nos puede ver en las pantallas. No nos engañemos con pensar que los años en el evangelio, el conocimiento revela madurez. Déjalo, repito. No nos engañemos con pensar que los años en el evangelio o el conocimiento revelen madurez. Número 2, no hay mejor ejemplo que aquel que en medio del dolor y las dificultades mantiene su mirada fija en Cristo y su esperanza viva. Número 3, viva de forma tal que hable más fuerte su ejemplo que la maldad de las lenguas de los ignorantes y acusadores. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé, en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.